Primera de Reyes, capítulo 17. Alabanzas. Vamos a leer del versículo 8 al 14. No, vamos a leer hasta el 16. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Amén, hermanos. Vamos a leerlo de la manera acostumbrada. Yo leo un texto y la iglesia responde a viva voz con el siguiente. Recuerde que leer la palabra es una bendición. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Sigan, hermanos. Y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, recogía leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Sigan. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Sigan. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Siga. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Todos el 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a qué? A la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento. Bueno, quisiera predicar en esta mañana con el tema: no cambies el mensaje. ¿Cuál es el tema en esta mañana? No cambies el mensaje. Estamos viviendo tiempos muy extraños, donde el sistema, este sistema mundano, cada vez se esfuerza más para que usted y yo nos avergoncemos de lo que Cristo nos ha encomendado. Si usted le aplica el análisis al texto cuando Jesús dice: el que se avergonzare de mí, ¿sí?, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. ¿Por qué entonces nosotros tendríamos que avergonzarnos de Jesús? Antes, por el contrario, usted y yo deberíamos de sentir orgullo por ser cristianos, ¿cierto que sí? Pero el contenido de este mensaje tiene sus aristas en referencia a la dinámica del mundo. De hecho, hay hermanos y hermanas que de una manera secreta se avergüenzan, no de ser cristianos necesariamente, sino que se avergüenzan de lo que predican. Y créame, hermanos, que de alguna manera a mí me ha pasado. Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando estábamos en el Alto Naya, nosotros teníamos una necesidad muy urgente de invertir algo en el templo. También estaba muy deteriorado y también teníamos problemas con el sonido. Para entrar algo en ese entonces en el Alto Naya, gracias a Dios hoy en día ya hay carretera hasta el Playón, pero en ese entonces cuando
me enviaron a mí, era la obra más difícil del distrito. Yo lloré cuando fui para allá. Lloré. Hermanos, y en una ocasión salimos y yo tenía en mi mente ese pensamiento de la necesidad. Y cuando llegué al centro, solamente para cotizar el sonido, cotizándolo, porque en ese entonces llevaba como 1.000.000 de pesos en el bolsillo, pero el sonido que yo quería costaba más o menos 3 millones de pesos. Entonces yo llegué al centro con ese 1.000.000 de pesos en el bolsillo y empecé a mirar baffles y todo eso. Y miré unos baffles, esa marca Pibe. Yo, no, esa marca es malísima. Ah, no, Spanish. Yo, no, esa marca es malísima. Entonces yo pregunté, ¿estos baffles cuánto valen? Entonces me dijeron, en ese entonces, los dos baffles valen 800,000 pesos. Entonces llevé, me alcanza. Y quise comprarlos, pero Dios habló a mi mente y me dijo, no, esos no. Mira los de allá. Y yo los miro, no, baffle una marcota. Y le dije, ¿y esos cuánto valen? Me dijo, no, esos valen 3.800.000. Yo dije, ay, hombre. Y entonces salí del local. Hermanos, y Dios habló a mi mente. Me dijo, vaya, cómprenlos. Y me detuve un rato y dije, pero qué cosa tan curiosa. Señor, usted sabe que solamente tengo 1.000.000 de pesos, devuélvase y cómprenlos. Entonces me detuve y le dije, voy a creerle a Dios. Y me devolví. Entré al salón, ahí estaba la muchacha en la recepción. Y le dije, señorita, dígame algo, ¿el dueño de este almacén está? Me dijo, sí, mi jefe está atrás haciendo inventario. Entonces le dije, hágame un favor, dígale que yo soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que yo soy siervo de Jesucristo y que vengo por esos dos baffles y que solamente tengo 1.000.000 de pesos para comprarlos. Entonces ella me quedó mirando y me dijo, no, ese jefe mío está cañísimo. Yo no creo que él le vaya a dejar eso a usted así. Hágame el favor, vaya y le dice eso. Entonces llegó la muchacha, se entró y se demoró un rato. Y luego salió con los ojos desorbitados y me dijo, no lo puedo creer, ¿sabe? Mi jefe me dice que sí se los deja en ese precio. Hermanos míos, Dios es muy bueno. Saco yo el 1.000.000 de pesos y Dios habla a mi corazón nuevamente y me dice, dile que venga. Entonces yo le digo a la muchacha, hágame un favor, dígale a su jefe que yo lo necesito. Entonces ella volvió, se metió y lo llamó. Y yo creo que vive todavía un señor más o menos cuarentón, alto, él delgado. Salió y me dijo, pastor, Dios le bendiga. Él tenía temor de Dios. Me dijo, pastor, Dios le bendiga. Es un gusto para mí aportar para la obra. Le dije, amén, qué bendición. Le dije, pero le tengo unas palabras de más. Me dijo, cuénteme, pastor. Le dije, hombre, usted me da esos baffles por ese precio, pero nosotros no tenemos micrófono. Me quedo mirando así. Me dijo, ay, pastor, no tenemos micrófono. No, de las cosas completas. Y llegó el hombre, ve esos micrófonos que están ahí, dáselos al pastor. Llegó. Y yo le dije, ¿y esos micrófonos funcionan con pilas, cierto? Me dijo, sí, pastor, claro, hay que colocarles pilas. Pues danos las pilas también. Llegó el hombre, sacó las pilas y se las metió al micrófono. Me dijo, vea, pastor, aquí tiene pues. Le dije, pero tengo otra cosa que decir. Esas pilas son recargables, ¿cierto? Me dijo, sí, pastor, son recargables. Pues dame también el cargador de las pilas. Hermanos,
Dios hace milagros. Y llegó el hombre, me dio todo eso, me dijo, yo sé que Dios bendice, pastor. Tranquilo que yo sé que Dios bendice. Hermanos míos, ser hijos de Dios es lo más grande que nos ha podido pasar. Con todo lo que ello implica. Levantar las manos, orar. Amén. Levantar las manos, orar. Ser verdaderos creyentes es una bendición enorme. Cuando usted y yo hablamos, predicamos la palabra, las tinieblas retroceden. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo así. Y aquí miramos una historia que si nosotros la trasladamos esa historia a esta época actual, sería una historia muy vergonzosa para muchos. Amén. Y se lo voy a explicar por qué. Por causa del pecado de Israel, Dios decide cerrar los cielos y lo cierra en una nación que su economía era un 90% de agricultura y un 10% ganadera. Lo que quiere decir que lo que Dios hace en esa nación es muy grave, porque ellos dependen, sí, de la lluvia para que sus sembríos produzcan, para que haya cosecha. Y no solamente para que haya cosecha, sino que los ganados también necesitan que el pasto sea verde. Las ovejas necesitan que el pasto sea verde. Y si no hay lluvia, pues los pastales se secan y las cosechas también. Así que lo que Dios hace ahí, en ese lugar, así que lo que Dios hace ahí, en la faz de la tierra, utilizando a Elías para que no lloviera durante un periodo, tiene una razón. Es que si hay algo que seca nuestra vida, no solamente espiritual, sino también económicamente, es alejarnos de Dios. Alejarnos de sus propósitos, alejarnos de su palabra. Si hay algo grave en tu vida y en la mía, es que después de haber conocido al Señor, hoy en día estemos obrando de manera diferente, pensando de manera diferente, y que nuestras acciones contradigan lo que alguna vez nosotros enseñamos. Nosotros predicamos que Jesucristo sana, salva y bautiza con poder. ¿O no, mis hermanos? Nosotros predicamos que Jesucristo sigue llenando con su Santo Espíritu. Nosotros predicamos que Jesucristo sana. Nosotros predicamos que Jesucristo levanta. ¿O no, mis hermanos? Y muchas cosas en nuestras vidas nos han alejado de lo que inicialmente creímos. Y muchas veces nos hemos vuelto solamente palabras. Nuestro corazón está aquí y lo que nosotros hablamos está en el extremo. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, sus palabras están aquí y sus acciones están en el otro extremo. Y cuando eso no está alineado, hermanos, el propósito que Dios tiene en tu vida y en la mía para nosotros no se cumple, porque el evangelio de Jesucristo es más que palabras. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Y quiero decirte que nosotros todavía predicamos que la presencia de nuestro Dios se manifiesta y se derrama cuando el pueblo suyo se reúne. Aquí está el Señor Jesucristo. Una alabanza a nuestro Dios, una mejor alabanza a Jesús. Y empezamos, hermanos, a cuestionarnos mucho. Imagínense, hermanos míos, lo que estaba sucediendo en esta tierra. Y por causa de esos hechos, Dios estaba disgustado con la nación. Hermanos, es que hay cosas en nuestras vidas que hacen que Dios se disguste con nosotros. Hay cosas en nuestras vidas que pudieran hacer que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Y sabes una cosa, Israel ellos pues ya se habían acostumbrado a esa religión, a ese culto de Baal
que se estaba introduciendo en la nación y ellos pues se habían vuelto cómodos, ¿cierto? Hermanos, porque en la comodidad muchas veces uno se distancia de Dios. Pero quiero decirles algo y contarles un testimonio personal. Hace 20 años, hermanos, hace 20 años, ya casi 20 años, por la gracia de Dios, el Señor me llamó a su santo ministerio. Y yo he pasado por momentos de descuido espiritual donde he dejado de orar todas las noches por las diferentes ocupaciones. Pero yo me he prometido a mí mismo y le he prometido al Señor ser diferentes. En estos días me pasó algo personal que a mí me impactó. Yo recuerdo que estando en la iglesia de República de Israel, había una situación, hermanos, y yo como hombre de Dios tengo que ser sincero, me había descuidado por las diferentes ocupaciones espiritualmente. Y una cosa es predicar la palabra de Dios y vivir este evangelio en la orilla, y otra cosa es vivir este evangelio imbuido en la presencia de Dios. Son cosas muy diferentes. Y recuerdo, hermanos, que empecé a orar, a buscar de Dios. Me levantaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, esforzándome. Y estando en la iglesia, salimos a un culto campal y llegó un simpatizante y me dijo: pastor, tengo a mi mamá, la traje del Chocó. Mi mamá vivía allá en el Chocó, y me la traje, pastor, porque ella cree mucho en la brujería. Esa mamá mía vive y come por la brujería, pastor. Y allá como que me le han hecho algo. Y llegó aquí tullida, sin poderse parar. Llegó aquí, pastor, mejor dicho, ella fue donde el médico y el médico le dijo que no había nada que hacer, que tenía todos los huesos destruidos, que los tenía, que medio le tocaban un hueso y ahí mismo se fracturaba. Y la tengo, pastor, en cama llorando. Pero, pastor, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Y cuando ella me dijo eso, la mayoría de los que estaban ahí, de los jóvenes que estaban ahí, voltearon la cara, dijeron amén, pero no creyéndolo de verdad. Otros se agarraron a conversar como que si nada hubiese pasado. Otros elevaron su mente hacia otras cosas. Y yo me quedé pensando, hermanos. Y le dije: Señor, haz un milagro, porque necesitamos volver a creer. Necesitamos volver a vislumbrar tu presencia, porque a veces nos acostumbramos a un evangelio sin sacrificio, sin búsqueda. Necesitamos que las cosas sean diferentes. Hermanos, y fuimos a la casa del simpatizante, y cuando entramos con los jóvenes, yo les dije: caminen, muchachos, caminen. Y se fueron varios jóvenes allá. Y cuando entramos a la casa de ese simpatizante, él me dijo: espere aquí en la sala, pastor. Llegó él, se fue atrás y trajo a la mamá cargándola. Y mientras que la cargaba, la señora lloraba del dolor. Y cuando yo la veo llorando, dije: uy, Señor Jesús, ¿yo qué hice? ¿En qué vuelta me metí? Y ella lloraba, no podía caminar. No podía caminar, estaba postrada en cama. Y cuando el hijo la recuesta en el sillón, ella se recuesta llorando por el dolor, porque cualquier movimiento la hace llorar. Amén. Y yo estando ahí, hermanos, miro a los hermanos y les digo: muchachos, vamos a orar, que yo sé que Jesucristo sana. Impresionante lo que ocurrió ahí, mis hermanos. Mientras estábamos orando, algunos con los ojos abiertos, algunos sin fe, porque hay quienes venimos a la presencia de Dios sin fe. Venimos a los cultos por diferentes cosas.
Muchachos, vamos a orar que Dios puede hacer un milagro. Y ella me dijo, pastor, yo estoy segura que allá me han hecho una brujería. Yo estoy segura que allá me hicieron algo, pastor. Yo estoy segura. Pastor, y me dijo, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Le dije, no, deje de creer en todo lo que usted había creído. Si usted hoy le cree a Jesucristo, Él la va a sanar. ¿Y sabe quién fue la primera en levantar las manos? Ella. Me dijo, pastor, yo creo. Y levantó las manos. Y empezamos a orar. Y cuando estábamos orando, el Señor habló palpablemente a mi mente. Hermano, Jesucristo todavía habla. Que no te hable a ti es otra cosa. Pero Jesucristo todavía habla. Hermanos, y habló palpablemente a mi mente y me dijo, dile que se levante. Hermanos, y yo dudé, porque esa señora estaba llorando del dolor y yo no quería hacerlo, se los confieso. Volvió y me dijo, dile que se levante. Hermanos, le tomé la mano y le dije, en el nombre de Jesús, levántese de esa silla. Ella llegó con dolor, se levantó, con dolor se levantó. Y le dije, en el nombre de Jesús, reciba la sanidad. Y lo primero que hizo fue estirar las piernas. Y sonó que cra. Y cuando yo escuché ese sonido, ¿sabe qué hizo ella? La que le gustaba la brujería, adoró a Jesús. Y cuando ella adora a Jesús, los que están allí se impactan. Quiero decirles en esta mañana, hermanos, que usted y yo tenemos que adorar a Jesús. Hay una razón de la sequía. Y la sequía es que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y nos hemos desacostumbrado a los milagros. Y miren lo que Dios le habla a este profeta. Vaya, yo le he dado orden a una viuda. Yo le he dado orden para que te sostenga. Imagínense en un terreno donde no hay nada, donde hay hambruna. Y mire el lenguaje de Dios. Ve donde una viuda. Es que Dios habla cosas que nos parecen locuras. Pero cuando nosotros estamos fuera del espíritu, fuera de la sintonía, hermanos, las palabras espirituales nos parecen locura. Y las palabras que vienen del cielo no están en nuestro lenguaje. Pero quiero decirte en esta mañana que la palabra de Dios sigue teniendo poder, sigue estando vigente. Y quizás usted haya venido pensando, hoy no voy a recibir de Dios, hoy no voy a recibir el Espíritu Santo, hoy no voy a ser sanado, hoy Dios no va a hacer un milagro en mi vida. Pero cada vez que usted y yo vengamos a la presencia de Dios, tenemos que hacerlo con fe, porque Dios sí puede hacer algo en tu vida y en la mía. Amén, mis hermanos. Yo te invito, levanta tus manos. Levanta tus manos porque el Señor está aquí en esta mañana. Independientemente si vienes atribulado, si vienes cansado, si vienes lleno de problemas, yo te invito a que hagas lo que Dios dice. A veces pensamos que la palabra de Dios es absurda. Hermanos, a veces pensamos que lo que Dios nos manda no sirve para nada. Y usted dirá, ¿de qué me sirve levantar las manos en esta mañana si estoy lleno de angustia? ¿De qué me sirve buscar a Dios si tengo tantos problemas? Diferentes circunstancias. Hermano mío, en esta noche te tengo un mensaje de parte de Dios. Si tú y yo lo buscamos, encontraremos respuesta de su parte. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Pero tenemos que asegurarnos. Tenemos que asegurarnos que al levantar las manos lo encontremos, que al buscarlo lo encontremos, que al adorarlo lo encontremos. Hay que tener mucha sintonía, hermanos, para entender lo que Dios tiene para nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay veces, hay personas, hermanos, hermanas que vienen a la iglesia, al culto, y Dios les habla por medio del predicador, por medio del que está dirigiendo, y tienen un problema, una dificultad, y Dios les dice, hoy voy a hacer un milagro en tu vida. Pero están conversando, están haciendo otras cosas, sus pensamientos están en otro lugar. Pero nosotros todavía creemos en el Dios de los milagros, y si estamos aquí creemos que Cristo puede hacer un milagro.
¿Cuántos creemos que Jesús puede hacer un milagro? ¿Cuántos creemos que Jesús puede hacer un milagro? ¿Cuántos creemos que Jesús puede hacer un milagro? Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos míos, yo recuerdo que estaba predicando una vez en un lugar, en cierto lugar. Me invitaron a un matrimonio, muchachos de alabanza. Y ese matrimonio quedaba en cierto lugar, no lo puedo mencionar, muy lejos. Y como yo fui pastor en el agua, yo dije, no, yo para mar no voy. No, es que lo necesitamos, venga para que nos haga el matrimonio, pastor. Es que mi hija, ella fue cristiana, se descarrió, pero no se quiere casar por la notaría ni por nada de eso, sino que quiere que un pastor de la iglesia pentecostal la case. Y yo, no, yo para no voy. Y entonces yo me quedé pensando, y yo, no, ese lugar es muy peligroso, para allá no voy, Señor. Y yo le dije a la hermana, no voy para allá. Y me acosté a dormir. Luego me levanté a orar y Dios habló a mi mente, mío, vas para allá. Y yo, no, Señor, yo para no voy. Vas para allá. Llamé a la hermana y le dije, hermana, voy para allá. Me dijo, uy, pastor, qué bendición. Ya le compramos los tiquetes. Usted va a llegar a tal lugar, ¿sí? Y de ahí vas a viajar 3 horas por mar en lancha rápida. Y dije, bueno, hermana, tocó. Llego a la ciudad y me estaba esperando un tipo en una lancha rápida. Y me estaba esperando otro. Yo soy negro, ¿no? Pero había uno negro. Oiga, y yo cuando lo vi, yo dije, pobre Jesús, este mata raro. Pero negro. Azul. Hermano mío, y entonces yo lo quedé mirando, pero acuerpado. Y no se reía con nadie. Y me quedo mirando, suba. Me dijo, súbase a la lancha. Me subí. 3 horas, hermanos. 3 horas. E iba con otra gente. Cuando llegamos allá, había gente, vea. Y un letrero grandote. Bienvenidos a la zona Yo, Señor, ¿dónde estoy yo? Y todo el mundo armado con pistola, todo el mundo armado. Yo, no, Padre, ¿usted por qué me trajo acá? Y cuando me bajo, uno de los tipos dice, todo el mundo entregue los celulares. Todo el mundo, aquí nadie toma fotos, videos, todo el mundo entregue los celulares. Y yo iba a sacar el mío, menos el pastor. Nosotros sabemos quién es usted, qué hace con lo suyo. Bueno, amén. Entonces ya me dio como tranquilidad, ¿no? Entonces entramos al pueblo, hermanos. Cuando me encuentro pues con la hermana que voy a casar, y alguien me dice, pastor, el reglamento usted sí le deja casar a gente inconversa con. Y yo dije, no, el reglamento me lo impide. Ay, verdad, Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Señor Jesús, ¿qué voy a hacer? Ya estoy acá. Y me dice el Señor, evangeliza al esposo de ella. Pero Señor, ¿cómo lo voy a él se va a bautizar en 3 horas? Eso es imposible. Eso es un milagro muy grande, Señor. Yo no creo. Háblale la palabra. Y el esposo de esa muchacha, no puedo decirlo, pesado. Entonces llego yo y él se sienta y me dice, bueno, pastor, yo me estoy casando con ella y voy a permitir que oren, pues, y todo eso, porque ella es cristiana y bueno, y yo la amo. Y Jesucristo también lo ama a usted. Y empecé a hablarle el evangelio.
háblele, evangelícelo, evangelícelo, evangelícelo. Y se quedó pensando así. Le dije, hombre, hacete bautizar. ¿Y quién me bautiza? Yo lo bautizo. Arrepentite de tus pecados. Vivir así no vale la pena. Y empecé a hablarle, hermano, y Dios me dio gracia y unción. Y ese hombre se paró y me dijo, bueno, pastor, bautíceme en el nombre de Jesús. Lo llevé al río. Y cuando lo bautizo en el nombre de Jesús, eso fue una noticia grande en todo ese pueblo. Bueno, yo contento. Y bueno, en la noche ya los caso, porque ya los dos son bautizados. Y la esposa pues se reconcilió con el Señor ahí, al ver que él se bautizó. Amén. Hermanos míos, y en la noche, cuando estamos celebrando el matrimonio, llega un tipo con 40 hombres detrás. 40 hombres custodiándolo. Y se sienta ahí. Y el Señor me regaló un mensaje, hermano. Pero es que el Señor es muy bueno. Oiga, Dios lo tiene todo preparado, yo. Hermano, y dije, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y ese hombre empezó a llorar y se paró él. Y los guardaespaldas no se pararon. Pero es que el que se humilla ante Dios, hermanos, su poder se manifiesta en él. Por eso la arrogancia no hace que Dios se manifieste en ti, porque eso es voluntario. La humillación ante Dios es voluntaria. Su palabra es predicada. Pero dependiendo de tu actitud y de la mía, recibiremos bendición de Él. ¿Sí o no? La palabra de Dios es lanzada en esta mañana para todos. Y unos no sentirán nada, pero otros sí recibirán bendición. Porque depende de tu actitud y de la mía frente a la palabra. Y un hombre acostumbrado a la maldad, malo, terrible, se levantó, hermanos. Es que usted y yo, así estemos atados, encadenados por el diablo, pero si creemos a la palabra, un milagro ocurrirá. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y ese muchacho se paró. Los guardaespaldas no se pararon. Él sí se paró. Y fue ante el altar y se arrodilló. Y me dijo, pastor, ore por mí. Hermanos, levanté mis manos y empezamos a orar por él. Y reprendimos todo espíritu de muerte. Yo sentí algo impresionante en esa hora. Yo sentía el espíritu de muerte en ese lugar. Hermanos, porque eso queda pero re lejos. Y sentía el espíritu de muerte en ese lugar. Oramos y yo le dije, hoy Dios va a cambiar tu destino. En ese lugar, hermanos, donde la gente odia el evangelio, donde la gente no cree en las cosas de Dios, donde el amén es escaso, donde el buscar a Dios no se da. Ellos creen en la guerra, en las armas. Pero cuando uno, hermanos, entiende que el Dios nuestro es más poderoso que cualquier arma, uno cambia el lenguaje. Y ese hombre se paró y a los 8 días recibo yo una llamadita, número desconocido. ¿Ve este número quién es? Y lo contesto. Me dice, pastor, ¿sí se acuerda de mí? Yo, no. ¿Con quién hablo? Hablo con el fulano de tal, habla con el fulano de tal y tal y tal. Necesito que venga. Entonces yo pensé que era otra vez allá. Le digo, no, mijo, no, ya estoy acá en Cali. ¿Vos estás acá en Cali? Yo, sí, venga, pastor. Hermanos, me mandó un carro, fui. Y cuando voy donde él, me dice, pastor, quiero contarle un testimonio. Su Dios sí es real. Pastor, yo soy un hombre que no puedo salir a ninguna parte, soy buscado. Pero yo, estando en ese lugar, pastor, y cuando doblé las rodillas ante Cristo, al otro día me iban a matar, pastor. Y llegaron y mandaron por mí. Y yo le dije, si ese pastor lo que predicó es real, Señor, usted me va a guardar.
Y me llevaron ante los jefes. Y yo estaba dispuesto a morir, pastor. Y dije, que pase lo que tenga que pasar. Pero no me quitaron la vida, pastor. Me quitaron todo y me dijeron, váyase. ¿Y a dónde iba a ir yo? Si yo no puedo pisar ningún aeropuerto, pastor, soy buscado, yo no puedo hacerlo. Pero me acordé de lo que usted predicó. Me acordé que usted dijo que Jesucristo es todopoderoso. Y entonces le pedí al Señor, Señor, si yo paso por un aeropuerto y nadie me ve, si yo paso por un aeropuerto y no me capturan, entonces sabré que usted es real. Y él, hermano, se vistió, abordó la lancha, fue hasta el aeropuerto. Estaba la policía allí y no le pasó nada. Llegó al aeropuerto de Cali, estaban allí también y no le pasó nada. Y cuando llegó a su casa dijo, verdaderamente el Dios que predicó este pastor es real. Y lloró, hermanos, un hombre que no lloraba ante nadie, se quebrantó. Un hombre que no derramaba lágrimas ante nada, porque él se consideraba un varón. Ese día se derramó ante la presencia de Dios. Una palabra que indica que nos humillemos. ¿Ante quién? ¿Por qué yo tengo que humillarme ante Dios en esta mañana? ¿Qué puede hacer Él por mí? ¿Por qué yo tengo que levantar la mano? ¿Qué es este mensaje? Yo le he dado orden a una viuda y no le dio orden a la más rica. No habló Dios con una persona que tuviera muchas cosas. No, hermano, porque donde hay arrogancia, Dios no obra. Donde hay altivez, Dios no obra. Qué bueno que usted y yo en esta mañana aprendamos que si Dios habla, humillémonos ante Él. ¿Cómo habló Dios con esta viuda? Seguramente Dios le habló a su corazón. Seguramente Dios le habló a su mente, hermanos. Seguramente Dios trató con ella. El escritor no dice de qué manera Dios le dio esa orden. Pero cuando el profeta llega, escuchen el mensaje que le dice: tráeme un vaso de agua. Y ella va y se lo trae. Luego le dice: dame de comer. Yo creo que si usted y yo vemos al varón de Dios en estos momentos hacer eso, diríamos: qué vividor, qué pastor tan vividor. Sabe que la viuda no tiene y que pidiéndole comida. Sabe que hay escasez y mira lo que dice. Sabe que hay hambruna y hombre, ella no tiene sino un solo bocadito para ella y su hijo y echarse a morir. Pero te tengo un mensaje, hermanos míos. Así estemos en las últimas, cuando Dios llega las cosas cambian. ¿Cuántos lo queremos así en esta mañana? ¿Cuántos lo queremos así en esta mañana? Hermanos, en esta mañana hay Espíritu Santo de Dios. ¿Lo crees o no? En esta mañana usted puede recibir el Espíritu Santo. ¿Lo cree o no? Y usted dirá: ay, muchas veces me lo han dicho. Pero si usted lo cree, alabanzas al nombre de Jesús. Recuerdo que estaba en una campaña en estos días. Hermano, dura la cosa. Yo dije: no, ya quiero irme. Y cuando terminé el sermón, se quedó una muchacha ahí esperando. Es que la actitud ante Dios, hermano, vea, ante la palabra, ay, ella se quedó esperándome. Y cuando termino de hablar con el pastor, viene ante mí y me dice: pastor, yo le escuché predicar a usted que Jesucristo da el Espíritu Santo y que es fácil recibirlo. Pero yo quiero decirle algo. ¿Qué, hermanito? Yo llevo 25 años de bautizada y no he hablado en nuevas lenguas. 25 años y yo le he sido fiel al Señor, pastor, en mis diezmos, ofrendas. Yo soy buena cristiana, según yo, pastor. Pero ¿por qué no hablo en lenguas? Yo le dije: pues por boba. Me dijo, entonces me quedo mirando: ¿cómo así, pastor? ¿Cómo es tu actitud en el culto? Uno tiene que respetar a Dios. Si yo vengo a hablar contigo y te digo: mi hermano, venga, le traigo esta palabra. Pero si usted voltea la cara
usted cruza las piernas. Yo le estoy hablando, pero usted habla con él. ¿Está menospreciando mi palabra, sí o no? Mi actitud indica que no le estoy creyendo a Dios, que menosprecio su palabra. Le dije, por boba, no lo recibís. Me dijo, ¿cómo así, pastor? Sí. Y te digo algo, ya todo el mundo se fue, pero Jesucristo está aquí. Él no necesita de piano, de batería, de nada para que usted reciba el Espíritu Santo. Si vos crees ahorita, lo recibís. Me dijo, ¿verdad, pastor? Le dije, sí. Pero va a pasar algo. Me dijo, ¿qué va a pasar, pastor? Cuando vos estés orando, el diablo te va a hablar a la mente y te va a decir que no va a pasar nada, que eso son emociones tuyas, que qué cuento de ese negro alto, eso es mentira. Pero si vos no lo escuchás, no converses con el diablo no se conversa, a él se le reprende. Si vos le crees a Dios, ya mismo lo recibís. Y recordá, apenas que levantes la mano, el diablo te va a hablar a la mente. Entonces le dije, arrodíllate. Se arrodilló ella. Le dije, levanta las manos. Levantó las manos. Le dije, empezá a orar, a alabar a Dios. Llegó ya. Aleluya, gloria a Dios. Señor, tú eres bueno, tú eres eterno. Señor, gracias, gracias, Señor. Le dije, hombre, adóralo de verdad. Como si Él estuviera frente a ti. Es que Él está aquí. Créelo, Él está aquí. Y aleluya. Cierto que el diablo te está hablando a la mente. Ay, sí, pastor. ¿Y qué te dice? Que lo que usted me está diciendo es mentira. No le creas al diablo. Jesucristo está aquí. Seguí adelante. Y ella, hermanos, otra vez levantó las manos de manera diferente. Porque una cosa es orar sin fe y otra cosa es orar con fe. Y ella empezó a clamarle, Señor, Señor, yo sé que usted es real, Señor. Y se quebrantó. Y llegó un momento donde se quebrantó y se humilló ante Dios. Cuando yo vi que ella se quebrantó, dije, esta es la oportunidad. En el quebrantamiento Dios obra. Cuando ella se quebrantó, quebrantado, llorando, le dije, escúchame bien, recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Llorando levantó las manos y empezó a aplaudir. Y empezó a danzar arrodillada y hablando en nuevas lenguas. Cuando terminó de hablar en nuevas lenguas, hermanos, un rato le dije, ¿qué sentiste? Me dijo, pastor, nunca había sentido esto. Ahora entiendo que adorar a Dios con el entendimiento es una cosa, pero adorarlo en el Espíritu es otra cosa. El apóstol dice que pues oraré con el entendimiento, pero también oraré ¿qué? Amén. Amén. Y hoy Dios va a hacer un milagro en la vida de alguien. ¿No lo crees? Hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y llega Elías con ese mensaje. No lo cambia. No, Elías lo dice textualmente como Dios se lo mandó a decir. Porque a veces nosotros cambiamos el mensaje por las situaciones. Nosotros hablamos del Espíritu, pero hay gente que no cree, hermanos, que es indiferente. Y hablar del Espíritu, de la bendición de Dios en medio de un pueblo que no cree, que es incrédulo, sí que es difícil. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso es tan importante tener conexión con Dios. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante buscar la presencia de Dios antes de venir a los cultos. Qué bueno que Dios, cuando tú estés arrodillado, Dios te diga a tu mente y te diga, hoy en el culto te voy a bendecir. Y usted se viene preparado sabiendo que viene por algo. Uno no viene por venir, uno viene ya preparado. Cuando entremos a sus atrios, tenemos que hacerlo con acción de gracia, con alabanza. Porque si algo tenemos es por su misericordia. Si algo tenemos es por su amor. Aleluya. Alguien tiene que creerlo en esta mañana. Alguien tiene que adorarlo porque sabe quién es Jesús. Alguien tiene que batir las manos sabiendo quién es Él.
No las batimos porque nos dicen aplaudan. No, no, lo sentimos. Hermanos, sentimos adorar a Dios. Lo sentimos. Yo quiero invitarles en esta mañana, ya voy terminando, a que le creamos a Dios. Pero antes, examinémonos. ¿Cuántos queremos recibir bendición de Dios? A ver. Todos. Levanta tus manos, levanta tus manos y cierra tus ojos. Levanta tus manos, levántala, levántala. ¿Estás preparado para lo que Dios tiene para ti? ¿Le has creído o no? Pero ¿cómo estamos? ¿Tú crees que hoy puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿Crees que hoy puede ser renovado? ¿Sí o no? ¿Lo crees? ¿Lo crees o no? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? ¿Lo creemos o no? Hoy todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo si le creemos a Dios. Dios va a cambiar todas nuestras condiciones, tu vida, la mía. Aleluya. Adóralo ahí donde estás. Y Él recibirá tu alabanza, tu adoración. Porque si tenemos conexión con Jesús, sucederá lo que tenga que suceder. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Vive Jehová tu Dios que no tengo. Solamente tengo este bocado para comerlo mi hijo y yo y echarnos a morir. No hay nada. Quiero decirte en esta mañana que aquí hay poder de Dios. Y hay gente pensando que no lo hay. Pero me paro en esta mañana en el nombre de Jesús y te digo, sí hay poder de Dios en esta mañana. Hay gente pensando que hoy no puede recibir el Espíritu Santo, pero me paro en la autoridad del Espíritu y te digo que hoy sí puedes recibirlo. Adóralo, ten fe, créele a Jesús, créele. Aleluya, 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 aleluya. Los hombres de Dios cambian las cosas. Los hombres de Dios cambian el ambiente. Cuando un adorador canta al Señor, cambia el ambiente. Oh, alguien tiene que creerle a Jesús en esta mañana. Alguien tiene que creerle a Jesús en esta mañana. Puestos en pie. Y oh, cambiar el mensaje es fácil. Hay gente que cambia el mensaje según la situación, según la circunstancia. Hablarle del Espíritu a alguien que no cree en Él, hermano, no cambia el mensaje. Hablarle de salvación a alguien que está encadenado, no cambia el mensaje. Hablarle de poder a alguien que ya no cree en el poder, no cambies el mensaje. No cambies el mensaje, no lo cambies. Todavía hay Espíritu Santo. Todavía el que lo busca lo encuentra. Dios honra a los que lo buscan. No cambies el mensaje. Cuando vayas a un lugar, a tu casa y estén encadenados, diles que Cristo liberta. Cuando estés delante de tu familia y estén encadenados, diles el mensaje. Aleluya, 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 aleluya. Y Saramahaya la Basima. ¿Y qué predicarás, pastor? ¿Qué dirás en esta mañana? Que hay milagros, sí. Hay milagros. Yo he visto a Dios sanar el cáncer. Yo he visto a Dios sanar el SIDA. Yo he visto a Dios levantar inválidos. Lo he visto. Aleluya. ¿Quieres adorarlo? Bate tus manos, aplaude la gloria de Dios. Aplaude la gloria de Dios. No en vano lo adoramos. Algo puede ocurrir en esta mañana. Algo puede ocurrir en tu vida. Algo puede hacer Dios en ti en esta mañana. Aleluya, 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 aleluya.
Y Sarama. Yo estaba predicando en cierto lugar y había un hombre, un comandante, que odiaba el evangelio. Un hombre que había asesinado a muchas personas. Y cuando me veía, hermano, hablaba palabras de grueso calibre, odiador del evangelio. Y alguien me dijo: pastor, usted le va a predicar el evangelio a ese hombre blasfemo, a ese hombre que no cree en nada. Oh, así como Dios le dijo al profeta: dime, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué dices tú? Y te pregunto en esta mañana, dime, la palabra de Dios podrá obrar en tu vida. La presencia de Dios podrá levantarte. La gloria de Dios podrá hacer un milagro en ti. Yo quiero invitarles en esta mañana: vengan todos los enfermos, vengan los que no han recibido el Espíritu Santo, vengan los que están atados por algo, vengan. Hay poder de Dios en esta mañana, hay gloria de Dios en esta mañana, hay salvación gratuita. Aleluya, 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 aleluya. Venga al altar. Y quizás al lado suyo puede haber alguien que durante todo el culto estuvo lejos, pero si Dios te habló a ti, aleluya. Y Sarama, aleluya, venga. Hoy Dios puede sanarte. En estos días pasó por la puerta de la iglesia un hombre con el cacho en la mano. Me dijo: uy, mi pastor, qué bueno yo ser cristiano. Le dije: es para ti. Así tengan la marihuana, el bazuco en la mano, el evangelio que nosotros predicamos. Amén. Aleluya. Hoy Dios va a hacer un milagro en la vida de alguien. Hoy Dios va a hacer un milagro en ti. Amén. Oh, hay gente que le da pena hablar en nuevas lenguas. Hay gente que le da pena que el Espíritu Santo lo tome. Hay poder en Jesús. Yo quiero invitarte, hermano, a que los que están de rodillas, por favor, se ubiquen sobre sus pies. Ubícate sobre sus pies. Ubícate, por favor, los que están acá en el altar, pero no se me vayan, ubíquense sobre sus pies. Los que están en las bancas arrodillados, ubíquense sobre sus pies. Aleluya, aleluya. El mensaje que uno da no es nuestro, es el mensaje de Jesucristo. Y Jesucristo responde sí o sí por su palabra. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que lo predicamos a Él resucitado, vivo entre los muertos. Lo que predicamos en esta mañana es poder de Dios para salvación. Si yo me predicara a mí mismo, vana sería esta palabra. Pero Jesucristo sana. Y cuando Elías llega donde la viuda, él no cambia el mensaje, no lo tuerce. Ve que no hay nada, ve la realidad. Pero los hombres de Dios no cambian el mensaje. Alabanzas al nombre de Jesús. Levanta tus manos. Dice Mahaya Turusuba Kasamahaya. Porque hoy Dios va a hacer un milagro en ti. Y Elías le dice: así ha dicho Jehová. Sí, la realidad era que no había nada. La realidad era que había hambre. La realidad es que habían problemas. Pero la palabra de Dios es contraria a la realidad, porque a Dios no lo limitan las cosas físicas. A Dios no lo limita tu realidad. A Dios no lo limita tu situación. Él es más poderoso. Así ha dicho Jehová: no escaseará la harina ni el aceite de la vasija. Haz lo que yo te digo y será vaya. Y usted dirá: pastor, ¿cómo
¿Cómo puedo ser restaurado? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Aunque usted no lo crea, ¿me están escuchando? Hay gente en el culto que no adora por libre elección, no quieren hacerlo. Hay gente que quiere ser sanada, pero no hace lo que tiene que hacer. Libre, por elección, libre, por voluntad propia, en el culto no adoran. En medio del culto hay gente que no adora a Dios. Impresionante esto. Pero haciendo lo que Dios dice que hagamos. Él dice: pueblos todos, batid las manos. ¿O no lo dice el Señor? Hoy, así haya el demonio que esté, así haya la potestad que esté, Jesucristo es más poderoso. Así tengas el problema que tengas, la enfermedad que tengas, Jesucristo es más poderoso. Y usted dirá: pastor, pero he ido a los mejores médicos, ¿cómo me voy a sanar? Adora al Señor. Pastor, tengo tal situación, ¿qué puedo hacer? Es imposible resolverla. Aunque tú no lo creas adorándolo, aunque tú no lo creas buscándolo, hay poder que se recibe. ¿Me estás escuchando? Ahora, todos, mujeres, niños, ancianos, todos, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos y di conmigo: Señor, usa mis manos, úsalas. Porque hoy vas a ser sanado, hoy vas a recibir el Espíritu Santo, hoy un milagro va a ocurrir en tu vida. El mensaje, así sea contrario a tu realidad, el Dios que predicamos es todopoderoso. Así que cuando yo te dé la orden en el nombre de Jesús, lo vas a adorar. Y el diablo te va a la mente y te va a decir: eso no sirve de nada. Pero vas a continuar, porque Dios es galardonador de los que le buscan. En el nombre de Jesús, adoremos a Dios. Aplaude la gloria de Dios, adóralo. Abre tu boca, dile palabras hermosas. Dile lo que Él significa para ti. Dile que si estamos aquí es por Él. Díselo, adóralo, adóralo. Adorar es rendirnos ante Él. Adorar es decirle: Señor, yo sin usted no puedo. Adorarlo es reconocerlo. Adorarlo es decirle: Señor, ayúdeme, guíeme. He venido hasta acá, Señor, porque lo necesito. Yo sin usted no soy nada. Necesito de su Espíritu. Necesito de su ayuda. Necesito que la unción se derrame sobre mí. Aceite fresco, aceite fresco. Aceite fresco, aceite fresco, aceite, aceite. Mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Recibe el Espíritu Santo. Sé lleno, sé libre, sé libre.